Buenas tardes, una vez más, mis amados hermanos, tengan ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias en esta tarde porque nos permite reunirnos aquí, venir, tener el privilegio de venir a alabarle, a tener comunión con Él y a recibir de su palabra. Vamos puestos de pie, inclinando nuestro rostro, elevando esta oración para pedirle al Señor que Él sea con nosotros, y también ponemos las necesidades de la iglesia en sus manos para que Él obre conforme a su misericordia y a su voluntad. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh precioso Salvador, por tu amor, Señor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Gracias, bendito Padre Celestial, y a ti toda honra, Señor, y toda gloria. Tú eres, Señor, nuestro Dios todopoderoso. Tú eres, Señor, el Dios verdadero, el único Dios, Señor, que formó los cielos y la tierra, que nos formó, Señor, a nosotros meticulosamente, que conoce, Señor, todo nuestro ser y todo, Señor, lo que acontece alrededor de Él. A ti, Señor, venimos esta tarde, primeramente, Señor, pidiéndote que tú nos perdones, que tú limpies, Señor, nuestro pensamiento, nuestros labios, nuestro corazón, todo nuestro ser, porque reconocemos, Señor, delante de ti, que hemos pecado de pensamiento, palabra y obra, Señor, pero que tú tengas misericordia de nosotros en esta tarde. Bendito Dios, a ti, Señor, elevamos esta oración de gratitud, de adoración, Señor, pero también es una plegaria, pidiendo, Señor, tu perdón, tu intercesión, Señor, ante el Padre, por nosotros, Señor, por todos los que nos rodean, a todos aquellos que amamos, y todos aquellos, Señor, que nos ha sido encomendada una oración. Por eso, Señor, ponemos en tus preciosas manos las necesidades, Señor, de tu iglesia, a cada uno, Señor, de nosotros, a las familias aquí presentes. Cada una de las familias, tú los conoces, Señor, por nombre. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Que tú bendigas, Señor, nuestra vida. Que tú des, Señor, conforme a lo que cada uno de nosotros necesita. Conforme, Señor, a tu voluntad. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Señor, o que te conocen, Señor, pero no están presentes y que necesitan, Señor, de nuestras oraciones. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a cabo, bendito Dios, a la tía. Gracias, Señor, porque tú les has permitido restaurar su salud, Señor, poco a poco. A ti, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tú has estado con ellos en cada momento, Señor, de esta enfermedad. Han podido, Señor, sentir tus caricias, Señor, sentir tu presencia, que tú estás con ellos. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a Cristi y a Luca. Señor, tú restauras, tú salvas, Señor. Tú restauras, Señor, el alma. Restauras, Señor, las vidas. Y también, Señor, restauras la salud física. Las ponemos en tus preciosas manos para que tú, Señor, obres en su vida, en su corazón, y sean ellas, Señor, salvas completamente, bendito Padre Celestial. En tus preciosas manos, Señor, ponemos al pastor Saúl. Tú conoces, Señor, su vida. Él, Señor, es un siervo tuyo, Señor, que te ha servido con todo su corazón, que te alaba, Señor, pero que en estos momentos, Señor, su salud, Señor, está mermada. Lo ponemos en tus preciosas manos a él y a su familia. Que tú obres, Señor, en su vida, en su corazón, Señor. Que esta enfermedad, Señor, sirva, Señor, de testimonio, de alabanza a ti. Sirva, Señor, como testigo, Señor, fiel que es Él, de alabarte y de bendecir tu nombre. Lo ponemos en tus preciosas manos.
En tus preciosas manos, Señor, ponemos a Betty, la amiga, Señor, de nuestra hermana Ley. También, Señor, te pedimos que a través de esta enfermedad se manifieste, Señor, tu poder en su vida, en sus familias. Que trascienda, Señor, como un testimonio vivo de que tú vives y reinas, Señor, en su vida. De que tú eres, Señor, el Dios todopoderoso y el Dios que tiene el control, Señor, de todas las cosas y de todo, Señor, cuanto nos acontece. En tus preciosas manos, Señor, ponemos la vida de Vero Miranda, Señor, y de su hijo. Tú conoces, Señor, esos corazones. Conoces, Señor, qué es lo que acontece, Señor, en sus vidas. En tus preciosas manos, Señor, están. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a Laura. Tú sabes, Señor, qué es lo que ella en este momento le agobia, Señor. Pero tú, Señor, le creaste y le formaste. En tus manos preciosas está su vida. Que sea también, Señor, un testimonio, Señor, vivo, Señor, de tu poder. De que tú estás con ella, Señor. Ella ha abierto, Señor, su corazón y es sensible, bendito Padre Celestial. Obra, Señor, en su vida, en su familia, Señor, en su pueblo. En tus preciosas manos, Señor, ponemos la vida, Señor, de Berta y de su familia, de su mamá, Señor. Que tú le permitas a ella, Señor, reconciliarse contigo y que tengas, Señor, misericordia de ella, Señor, que sufre, bendito Padre Celestial, los embates de la enfermedad en su cuerpo. Permítele, Señor, tener lucidez y conciencia para recibirte, Señor, como su único y suficiente Salvador, y sea encomendada, Señor, a ti, para que tú obres, Señor, en su vida y en la vida, Señor, de los que le rodean. Que ponga, Señor, orden y paz, Señor, en esa familia, bendito Dios, que tanto te necesita. Que sea, Señor, un testimonio vivo, Señor, de tu poder, para que trascienda, Señor, en sus hijos y en su familia. Y así, Señor, quédate con cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, las necesidades de tu iglesia, Señor. Si a alguien, Señor, no estoy mencionando en esta tarde, Señor, pero tú conoces cada una, Señor, de esas vidas. Cada uno, Señor, de aquellos que te necesitan, bendito Padre Celestial. En tus preciosas manos, Señor, estamos. Y te pedimos en esta hora, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales. Que reprenda, Señor, todo espíritu, Señor, que perturbe el que escuchemos, Señor, tu palabra con atención, con detenimiento. Nuestros pensamientos están en tus manos, Señor, nuestra mente, para que se quede, Señor, guardada tu palabra y nuestro corazón, Señor, que penetre tu palabra, Señor, como esa espada de 2 filos hasta lo más profundo, Señor, y que se quede atesorada, bendito Dios. Que podamos, Señor, recordarla en el momento de prueba, en el momento de enfermedad, en el momento, Señor, que sea propicio para compartirla a aquellos que no te conocen. Y ponemos nuestra voluntad en tus manos, para que nos enseñes, Señor, y nos ayudes a obedecerla, a saber, Señor, caminar en ella, paso a paso, hasta el día en que estemos en tu presencia. Y bendito Dios, en tus preciosas manos, Señor, está mi vida. Quema, Señor, mis labios con el carbón encendido de tu altar. Que sea tu palabra y solamente tu palabra la que escuchemos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y así puestos de pie, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia. Continuamos con el Evangelio de San Marcos en su capítulo número 6. Ahora vamos a dar lugar a los versículos del 30 y 34 y nos brincamos del 53 al 56. Marcos 6, versículos del 30 al 34 y nos pasamos del 53 al 56.
La palabra del Señor dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos se juntaran a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y corriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos. Ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. En ocasiones anteriores habíamos visto las diferentes facetas del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros retomamos una vez más y vemos otra faceta más del carácter de nuestro Señor Jesucristo, recordando un poquito lo que hemos visto en las ocasiones anteriores, la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Por un lado, vimos en predicaciones anteriores que tenían ellos un gobierno inmoral, insensible, tirano, egoísta, totalmente desordenado, entre otras cosas. Y por otro lado veíamos al grupo de los religiosos, al grupo de los escribas y de los fariseos, que pese a la responsabilidad que tenían ante Dios de guiar al pueblo de manera espiritual, no solo también se encontraban sometidos, sino que estaban sumidos en los rituales y en los legalismos que no aliviaban para nada su condición. Como dice en Jeremías 6:13, en su segunda parte y en el versículo número 14, dice: y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Esto era lo que se veía también en aquel tiempo con aquellos líderes religiosos. No estaban solventando ni las necesidades físicas que tenía el pueblo, por un lado el gobierno, ni mucho menos sus necesidades espirituales. Por eso cuando llega nuestro Señor Jesucristo, desesperadamente, este pueblo le siguen a donde quiera que va, y estaban pendientes y atentos a cada uno de los movimientos que hacía nuestro Señor para encontrarse con Él, para siquiera encontrar y tener un momento de descanso, un momento de alivio espiritual, el mismo que necesitaban los discípulos después de haber tenido ese viaje misionero. Venían ellos agotados también y cansados, y es por eso que el Señor les llama a solas a sus discípulos. Y el carácter que vamos a ver el día de hoy es el carácter de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice la palabra de Dios, tuvo compasión.
No solo se mostró nuestro Señor Jesucristo como aquel rey que el pueblo que necesitaba urgentemente, como aquel líder espiritual que el pueblo también necesitaba, sino también muestra su carácter compasivo hacia el pueblo. Pero no es un carácter compasivo de un término común, un término superficial, un término de sentir o de decirle al pueblo, ay, pobrecitos, como muchas veces encontramos a nosotros esas palabras en mucha gente, que aparentemente siente compasión por nosotros y compasión por la situación que estamos viviendo. Y no pasan de darnos una palmadita y decirnos, ay, pobrecito, estoy contigo, estoy en tu dolor. Sin embargo, la compasión que nuestro Señor Jesucristo, como dice el término griego, es planisomaí, que significa un término que llega hasta las vísceras, hasta los mismos intestinos y hasta las mismas entrañas. Es decir, su compasión no iba nada más solamente a través de un sentir superficial, era un sentir profundo, un dolor no solamente en su corazón, al grado de entristecerse al ver la condición del pueblo, sino a sentir hasta ese dolor físico, visceral, en su cuerpo. Y estas dos cosas se encienden simplemente una necesidad apremiante de nuestro Señor Jesucristo de atenderlos. Muchas de las veces cuando nosotros tenemos una pena muy fuerte o tenemos nosotros un estado de ánimo totalmente devastado, llegamos a sentir ese dolor inclusive físico, ese dolor que hasta nuestro estómago se endurece y ni siquiera somos capaces de probar ningún tipo de alimento. Ese es el tipo de compasión que nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo, una compasión apremiante. Y por eso en estos pasajes se llevan muchos acontecimientos de manera simultánea. Primeramente vimos al inicio de este pasaje cómo envía nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles de dos en dos, no solamente porque sabía que necesitaba instruirlos, sabía que necesitaba que ellos tuvieran esa propia experiencia, sino también sabía de la necesidad que había alrededor. Y los enviste de ese poder, les delega el poder para que ellos vayan y hagan esa labor. Posteriormente, como vimos el domingo pasado, se lleva a cabo la muerte de Juan el Bautista. Y ahora vemos el regreso de los apóstoles. Por eso dice en el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. No hay muchas referencias ni detalles que hablen acerca del informe de los apóstoles ante nuestro Señor Jesucristo. Pero de algo sí estamos seguros, que ellos cumplieron con todas las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo les había mandado. Todo lo que el Señor Jesucristo les había dicho y había puesto en ellos, lo habían cumplido, con un objetivo principal. El principal, que era que le fuera dado a conocer el Evangelio a aquella gente necesitada, pero también que supieran y que conocieran que aquellas falsas doctrinas y aquellos rituales en los cuales habían sido inmersos y habían sido enseñados
por esos líderes vacíos espiritualmente. Era vano si no entendían el objetivo principal de salvación en sus vidas. Esas tradiciones humanas, esas prácticas religiosas no servían de nada, no aliviaban su dolor espiritual, no les traía paz al corazón. ¿Les parece acaso familiar esto? Aquellos rituales llenos de devoción, aquellos rituales que no cumplen más que con entretener a la gente. Dice un rabino cristiano, dice el pueblo judío vivía anclado e inmerso en el pecado, inmerso en estos rituales que no servían de nada. Y al estar inmersos ahí se perdían del inmenso objetivo que tenía el Evangelio en sus vidas, de la bendición de conocer al Mesías y al Evangelio y al propósito del Evangelio, y de entender inclusive la experiencia maravillosa de lo que resultaba el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente la resurrección. La victoria que trae la resurrección al ser humano sobre ese estado precario espiritual en el que nos encontramos, porque significa victoria sobre el pecado, significa victoria sobre esa condición precaria, significa simplemente una vida totalmente nueva, que no es diferente a lo que al día de hoy también nosotros podemos percibir y podemos ver, y con tristeza en muchos cristianos que acuden domingo a domingo a la iglesia como una tradición, como un ritual, como una costumbre, como un lugar de entretenimiento, como un lugar social, y se pierden de la grandiosa experiencia de lo que significa entender el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de redención, y de entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se pierden de experimentar la victoria que podemos nosotros experimentar en nuestra propia vida sobre nuestra condición humana, sobre lo que nos acontece, sobre aquello que nos agobia, sobre aquello que nos aparta de Dios, sobre el objetivo que es entender el arrepentimiento genuino, lo que nos permite a nosotros experimentar la transformación y el cambio radical de nuestra vida, el cambio de nuestros hábitos. En esto se centró el viaje misionero de aquellos apóstoles, y seguramente el informe que ellos le trajeron a nuestro Señor Jesucristo fueron aquellas experiencias maravillosas y milagros poderosos que lograron ellos percibir al ver que había sido predicado el Evangelio y aquellos a quienes había sido recibido, había sido impactado verdaderamente en sus vidas. Seguramente vieron ellos las dos facetas, aquellos que lo rechazaron, porque el Señor Jesús también les dio instrucciones de qué hacer en aquellos que los habían rechazado: sacudir el polvo de sus pies, pero también de aquellos a los que habían sido sensibles y habían recibido el mensaje verdadero. Por eso seguramente ellos también venían gozosos, venían agotados, venían cansados de lo que habían vivido, pero venían gozosos porque habían visto el poder de Dios trabajando en aquellas almas necesitadas. Habían visto cómo el poder de Dios había trascendido, ellos habían sido inmersos, ellos habían sido ungidos
revestidos con el poder de Dios, y ese poder de Dios no se quedó en ellos. Trascendió e hizo mella en aquellos corazones. Por eso nos dice en Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Le damos gloria a Dios porque ellos experimentaron esa gran labor. Y aquellos que anhelaban y estaban en ese estado precario, habían experimentado y había llegado la esperanza verdadera para ellos. Y hasta el día de hoy nos enseña que ese mismo poder sigue ejerciendo y sigue transformando vidas y sigue estando al alcance de aquel que abra su corazón. Y hoy en día, mis amados hermanos, sigue habiendo esperanza en aquellas vidas. Dice, y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Es hermoso ver la preocupación que tuvo nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Al tenerles la paciencia de instruirlos, de enseñarles, y ahora de escucharles cuando ellos venían con todas esas experiencias maravillosas que tuvieron al predicar sobre el arrepentimiento y sobre el perdón. Pero también es hermoso ver cómo nuestro Señor Jesucristo se preocupó también por las multitudes. Primeramente dice la palabra de Dios para enseñarles, para que pudieran ellos descansar, porque seguramente estaban agotados y cansados. Al verles también hambrientos, sedientos de todas sus necesidades físicas y espirituales. Su compasión no podía ser indiferente ni sensible a lo que ellos habían experimentado con anterioridad. Que vaya que había mucho de aquello en aquel ambiente. Pero también nos enseña que es importante nosotros también como creyentes venir y buscar el descanso. Qué lugar tan más hermoso y tan más precioso que venir a un descanso al lado de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros venir a un descanso en el altar de las misericordias. Cuando sintamos que nuestras fuerzas ya no pueden más, que estamos agobiados, que los problemas son inmensos, que nos estresan, que nos angustian, que nos causan ansiedad, que nos causan desesperación, pánico. Porque como veíamos hace unos días, nuestro cuerpo y también nuestra alma solamente pueden soportar cierto esfuerzo, cierto trabajo y cierto cansancio espiritual. Es necesario acudir y venir a los pies de nuestro Salvador para que sea aliviada esa carga, ese cansancio físico y espiritual, y entonces renovar nuestras fuerzas y continuar el servicio a nuestro Dios, el servicio por aquellas almas desesperadas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Por eso decía un hermano, las almas cuestan y cuestan mucho. Por eso es importante analizar este hecho y aún más engrandecer lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en aquella hora. En medio de fatales noticias, como las que habían recibido por la muerte de Juan el Bautista, que no solamente agobió a los discípulos, sino también a nuestro propio Señor. En medio del cansancio físico de ir y venir,
Y en medio de el dolor físico que sintió nuestro Señor por aquellas multitudes desesperadas, por eso el Señor los llama a descansar. Y como ya dijimos, qué mejor lugar que estando con Él. Qué mejor lugar que apartar momentos de nuestro ocupado y ajetreado día con día, de ir y venir, y buscar esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Buscar ese alivio para todas nuestras necesidades, presentes y futuras. Por eso el Señor nos deja este mensaje a la iglesia, como dice en Mateos 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un solo momento, un breve momento solamente que tuvieron de remanso, de descanso, porque no había mucho tiempo, habría que seguir atendiendo a la multitud, pero ese breve momento era suficiente y era valioso para poder renovar sus fuerzas, porque había que volver al trabajo. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por eso ahora el Evangelio de Marcos nos presenta este nuevo carácter de nuestro Señor Jesucristo. No solamente, como ya dijimos, como Rey, sino ahora demuestra su compasión y la disposición que había en su corazón de servirles, de atenderles física y espiritualmente. Por eso es necesario venir y acudir a los pies de nuestro Señor. El Señor provee lo que aquellos políticos y aquellos reyes inmorales no podían ni pueden al día de hoy proveer. Pues a los hijos de Dios hay promesa y las cumple. Porque dice la palabra de Dios, no tendremos falta de ningún bien y no lo tomemos, ¿o sí, mis amados hermanos? Entonces el Señor provee lo que el gobierno ni ningún gobierno puede proveer. El Señor de la misma manera provee lo que ningún líder religioso provee. La salvación verdadera, el descanso físico y el descanso de nuestras almas. Y recibimos la manifestación poderosa a través de los milagros recibidos, a través de la salvación y de la salud física, del consuelo y de la paz, aún en medio de estos tiempos. Y no lo podemos negar. ¿Quién de nosotros no ha visto los milagros poderosos en nuestras vidas? Los hemos experimentado en carne propia. Hemos experimentado que cuando nos encontramos agobiados y sin salir, el poder del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Se manifiesta inclusive en aquellos que amamos. Vemos su gloria, vemos los milagros poderosos. Tenemos testimonios todos los días de su poder, todos los días de su cuidado, todos los días de su provisión. No nos ha dejado el Señor. No tenemos falta de ningún bien, pero tampoco tenemos falta de la paz de Dios a todos aquellos que creen en su nombre. ¿Quién más podía atender estas necesidades? Y sin exprimirnos, sin forzarnos, sin obligarnos, sin someternos.
porque aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido transformado, le sirve al Señor porque le amamos. Le servimos porque es un privilegio, porque es un honor y es una bendición servirle. Le servimos porque sabemos y reconocemos que sin Dios nada podemos hacer, y entendemos y comprendemos que solamente en Él hay salvación y hay la vida eterna. Y el Señor, al recibir aquellas multitudes desesperadas, no se incomodó por su interrupción. Estaba en medio de un descanso, en medio de un remanso, y aún así el Señor no se incomodó y les recibe, porque tuvo compasión de ellos por su lamentable condición espiritual. Y al día de hoy sigue habiendo allá afuera una gran multitud, mal orientados, mal dirigidos por aquellos mismos líderes, tanto religiosos como políticos, que necesitan entender y necesitan ser ubicados a través de la palabra de Dios. Necesitan entender que la única regla infalible y solución y esperanza infalible para sus vidas es encontrar el camino que los conduce a nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, para eso fuimos llamados la iglesia. Para eso nosotros debemos prepararnos. Debemos de hacer un alto en el camino y tomar unos breves momentos de reposo, no descuidando nuestra comunión con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, el cual nos dará la dirección correcta y nos capacitará como aquellos discípulos para emprender la tarea. Pero no podemos nosotros hablar de paz si no experimentamos paz. No podemos nosotros hablar de confiar en Dios si nosotros estamos llenos de ansiedad, llenos de temores, llenos de pánico. No podemos hablar del poder que hace el Señor en nuestra vida si no dejamos que el Señor obre en nuestra vida. No podemos hablar de la provisión y de la abundancia de nuestro Dios si no dejamos que nuestro Dios obre en nuestra vida. Por eso es necesario acudir y tener un descanso en nuestro Dios, aliviar todas esas cosas que el día a día a nosotros hace que nos enfermemos. Vamos al mundo, vivimos en él, convivimos en medio del mundo, en nuestro trabajo, en nuestra vida secular. Y es necesario, y es lo único que necesitamos para llenarnos a veces de temores, de ansiedad. Cuando vemos lo que sucede en el mundo, cuando vemos lo que acontece, cuando salimos y vemos los precios de las cosas, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupaciones. Por eso es necesario venir constantemente y llenarnos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de hallar descanso en nuestras almas. Y entonces podremos nosotros compartir de la palabra de Dios. Podremos nosotros, como aquellos discípulos, compartir de la palabra de Dios. Y como los discípulos, ellos no estaban dotados de nada, de ningún poder. Ellos no podían hacer nada por el semejante. Nosotros no podemos hacer nada por el semejante. Sin embargo, cuando venimos al altar de las misericordias, cuando disponemos de nuestro corazón
El Señor nos capacita y como aquellos discípulos, el Señor nos da de su poder para que a través de ese poder fluya la palabra de Dios y pueda hacer mella en otros. Y podamos ver como aquellos discípulos, cómo el Señor transforma las vidas. Pero necesitamos nosotros experimentarlo en nuestra vida. Necesitamos nosotros descargar todas nuestras ansiedades en Él y dejar que obre y que fluya el poder de Dios a través de nuestro servicio y de nuestra disposición. El versículo número 53 dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. A veces el descanso, mis amados hermanos, se halla en el mismo trabajo del Señor. A veces a través de esos breves momentos de reposo en nuestro Dios y a través de ese trabajo y de ese servicio podemos adquirir también el descanso de nosotros. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Sabía nuestro Señor Jesucristo que le quedaba poco tiempo, que disponía de poco tiempo. Por eso a Él le urgía enseñarle a sus discípulos el cómo deberían ellos de atender las necesidades de la gente, cómo debían ellos de dirigirse a las multitudes, porque sabían que la necesidad era apremiante y sigue siendo apremiante el día de hoy. Dice, los mercados estaban abarrotados, venían enfermos por todos lados de diversas enfermedades y le rogaban a nuestro Señor que les dejase tocar su manto. Y todos aquellos que lo tocaban eran sanados. Este pasaje nos lleva a reflexionar y a pensar en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se desprende una fama en toda la región de su poder y de lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en cada uno de ellos. Por eso acudían con tal necesidad, porque sabían y tenían fe que en cuanto ellos se acercaran a nuestro Señor Jesucristo y tan solo tocaran su manto, ellos podían ser sanos. Dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en los lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, dice, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Así que Genezaret no era la excepción, mis amados hermanos. Toda la región de Galilea, en todos aquellos lugares donde su fama se extendió. Y vemos la santidad de nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún momento Él, como aquellos líderes religiosos y como aquellos líderes políticos, jamás se llenó de orgullo. El principal objetivo y el principal anhelo de nuestro Señor Jesucristo era hacer la voluntad del Padre, era agradar al Padre y por ende atender todas las necesidades de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos aprender y debemos estar conscientes, y nuestra alma debe alimentarse de la palabra de Dios para que en ningún momento se apodere de nosotros ningún pensamiento de orgullo, ningún pensamiento de superioridad.
Nosotros los cristianos no somos, ni debemos de pensar que somos superiores, sino que somos vasos usados por nuestro Dios. Debe de haber en nosotros ese anhelo de agradar a nuestro Dios, de servir a nuestro Dios, ese deseo ferviente de honrar a nuestro Dios a través de nuestro testimonio, luchando contra todo aquel espíritu de orgullo, de soberbia, de arrogancia, a todo aquel pensamiento que quiera apoderarse de nosotros, perturbarnos. Por eso también vemos la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo nuestro Señor Jesucristo, se mantenía en oración, en comunión constante con el Padre, para que esos pensamientos no hicieran huella en su vida ni en su corazón. ¿Cuánto más nosotros, como siervos de Dios, como humanos, como finitos, como débiles que somos, en nuestro ser, en nuestro cuerpo y en nuestra carne? Es importante que mantengamos la comunión con Dios, que nos mantengamos en oración, para que esos pensamientos no agobien nuestra mente, para que nuestro corazón no se llene de orgullo, de altivez. Debemos esforzarnos y mantenernos en oración para mantener al enemigo lejos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos y lejos de nuestras familias. Debemos de buscar, como aquellas multitudes con un anhelo, estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, cerca de nuestro Dios, cerca de su manto, estar siempre en contacto y siempre anhelando tocar su manto como aquella multitud. Porque el Señor también tuvo compasión de nosotros. Por eso el Señor se preocupó por dejarnos sus enseñanzas. Se preocupó para alimentarnos, por cubrir todas nuestras necesidades físicas, y se preocupa por proveernos todo lo que necesitamos, conforme a su voluntad y conforme a su propósito. También el Señor se preocupó por nuestra sanidad espiritual, por mantener un juicio sano, para sanar nuestra alma, primeramente, y nuestro cuerpo. Ese es el modelo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó, y ese debe de ser el ejemplo que la Iglesia de Dios debe de seguir. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios, cómo se manifiesta en nosotros, cómo se manifestó en sus discípulos para que ellos llevaran las buenas nuevas a aquellos que lo necesitaban, aquellos que solamente con tocar su manto, es decir, estar cerca de Él, estar en plena comunión con Dios. Ese debe de ser el anhelo de la Iglesia, en todo momento estar cerca de nuestro Señor, sin temor, sin angustia, sin ansiedades, confiando en Él, descansando en Él, porque Él llevó todas nuestras cargas y todo lo que nos agobia y lo que nos acontece a nuestro alrededor. Por eso nos recuerda la palabra de Dios, Iglesia de Dios: no temas, cree solamente, nos dice la palabra de Dios. Y acerquémonos al altar de las misericordias, acerquémonos a descansar en Él, a recibir ese remanso, a mantenernos en comunión con Dios.
para poder ejercer la comisión de nuestro Dios, como aquellos discípulos, y venir como aquellos discípulos que vinieron a darle a Dios la honra y la gloria de los milagros que habían visto y de lo que habían ellos experimentado. Iglesia de Dios, si tú te dejas usar y dejas que el poder de Dios fluya a través de tu vida y de tu servicio, vas a ver la gloria de Dios. Primeramente en tu casa. Todavía hay familiares de nosotros que no creen en Dios. Todavía hay familiares de nosotros que necesitan venir con urgencia a los pies de nuestro Dios. Y es nuestra labor traerlos a los pies de Dios. Es nuestra labor de llevarles el mensaje de Dios. Y todavía hay afuera mucha multitud que se pierde, que no tiene descanso, que no tiene paz, que están desesperados porque han sido dirigidos erróneamente, porque buscan de manera errónea en aquellos políticos, en aquellos seres humanos, un alivio físico y espiritual, y no lo han tenido. Pero para eso ha sido llamada la Iglesia de Dios, para servir, para ser usados, para ser enseñados, para ser capacitados por nuestro Dios, para que podamos experimentar que hay el poder de Dios a través de nosotros si nosotros disponemos nuestro corazón. Hay mucha necesidad en el mundo y aquí estamos, Iglesia de Dios. Aquí estamos delante de Dios. Dispón tu corazón. Acércate a Él. Toca su manto y podrás experimentar las maravillas de Dios en tu vida. Oremos, mis amados hermanos. Padre bendito y santo, te damos gracias, oh bendito Salvador, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos recuerdas a través de tu palabra que hay, Señor, una esperanza viva. Señor, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos, Señor, viviendo en medio, Señor, de la desesperación, en medio de la ansiedad, en medio del estrés, en medio, Señor, de la enfermedad espiritual y de la enfermedad física, Señor. Pero conocemos a través de tu palabra, Señor, que hay esperanza, bendito Dios. A diferencia, Señor, de aquellos líderes políticos, de aquellos líderes, Señor, espirituales, que llevan, Señor, a la confusión y a la perdición y a la desesperación, Señor, al ser humano, Señor, tenemos a un Dios todopoderoso, a Dios que es el verdadero Rey y que es, Señor, nuestro verdadero consolador, y que además, Señor, tienes compasión de nosotros. Te duele, Señor, nuestro estado. Te duele, Señor, de la humanidad. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia. Queremos, Señor, hallar descanso en ti. Queremos, Señor, hallar reposo, Señor, en ti. Descargar, Señor, nuestras angustias, nuestras ansiedades. Todo estrés, Señor, todo, Señor, lo que nos acontece, Señor, venimos a ti, Señor. En ti, Señor, hay ese remanso. En ti, Señor, hay ese reposo, bendito Padre Celestial. En ti, Señor, hay esa esperanza. Aún el día de hoy, Señor, hay compasión, Señor, en ti. Venimos, Señor, aquí está tu iglesia. Enséñanos, Señor, a hallar descanso en ti.
Enséñanos, Señor, a tener una comunión contigo, a que tu Santo Espíritu, bendito Padre Celestial, inunde todo nuestro ser. Que tu paz, Señor, que tu consuelo, Señor, que tu Espíritu, Señor, se vea reflejado en nuestra vida a través, Señor, de nuestro testimonio, a través, Señor, de nuestro servicio a otros. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí estamos, Señor, queremos estar cerca de ti. Queremos, Señor, tocar tu manto, bendito Dios, y ser sanos, redimidos, Señor, en todos, Señor, los aspectos de nuestra vida, en todo, Señor, nuestro ser, conforme, Señor, a tu voluntad y conforme, Señor, al propósito para el cual, Señor, hemos sido llamados. Usa, Señor, nuestra vida. Que fluya, Señor, tu poder. Que, Señor, estemos conscientes, Señor, de quiénes somos y de quién eres tú. Permítenos, bendito Padre Celestial, que no haya orgullo, que no haya altivez, Señor. Que nuestro principal objetivo, Señor, sea alabarte, sea bendecirte, sea glorificarte, Señor, sea el obedecerte en todos, Señor, los aspectos de nuestra vida. Aquí está, Señor, tu iglesia. Aquellos, Señor, que vienen cansados y trabajados, tú, Señor, nos harás descansar. Tú, Señor, renovarás nuestras fuerzas día con día, Señor. Y también te pedimos, Señor, que nos des el valor. Todavía, Señor, tenemos familiares que no te conocen, que no han tenido un encuentro, Señor, contigo, o que se han, Señor, alejado. Todavía, Señor, hay mucha necesidad, bendito Dios, en la humanidad. Hay mucha, Señor, desesperación. Ayúdanos, Señor, a servirte, a ser parte, Padre Santísimo, de esa encomienda, de esa labor, Señor. Permítenos ver tu gloria, Señor. Úsanos, Señor. Usa nuestra vida. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Quédate, Señor, con tu iglesia. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, se quede guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para recordarla en todo momento. Te lo pedimos en el bendito y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a leer nuestra bendición pastoral que se encuentra en número 6, en sus versículos del 24 al 26. Y la palabra del Señor dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recitamos nuestro Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.